Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué más, Carlita? ¿Cómo vas? Bien, no, muy bien. Qué buena, Carlita. Hoy estamos aquí en otro capítulo de Medicina para Mortales. Hoy vamos a hablar de la migraña crónica, ¿cierto? ¿Por qué consideras, Carlita, que es un tema muy importante la migraña crónica? Pues porque, lo que vamos a hacer en este podcast, además de hablar de la migraña crónica, es tratar de diferenciarla del dolor de cabeza común. Sí. Y pues porque son condiciones que afectan a muchas personas, entonces creímos que era importante que habláramos de ello para sacar de dudas a las personas. Sí, ok. Bueno, este es como de los temas básicos que queremos hablar. Y pues sí, lo que decía es como la diferenciación de cada cosa. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, la migraña es un dolor de cabeza que aparece de forma frecuente, alrededor de más de 15 episodios al mes. Okay. Por eso se considera crónica. Ese 15 es como un número muy arbitrario, sí. Pero es pues lo que utilizamos en la actualidad para hacer el diagnóstico. Entonces, más de 15 episodios de dolor de cabeza al mes suele ser llamado migraña crónica. Obviamente, hay que descartar muchas cosas que pueden generarlo. Pero es como en resumen lo que es la migraña crónica. ¿Y pues qué síntomas tiene la migraña? Entonces, la migraña es dolor de cabeza. Sí. ¿Cierto? Nosotros al dolor de cabeza le llamamos cefalea. Y tiene unas características, y es generalmente aparece con algunos desencadenantes, a veces con el consumo de ciertos alimentos, lo relacionamos mucho con el consumo de chocolates, de dulces, de lácteos, comidas procesadas. Ultraprocesadas. Exacto, embutidos, o por ejemplo con el consumo de licor, de predominio de los licores oscuros. Digamos, en el caso del vino, el vino tinto genera más dolor de cabeza. A veces tienen una relación con la exposición a la luz solar. Sí. Entonces pueden empeorar los síntomas o desencadenarlos. Puede haber también intolerancia al ruido, sí, a la bulla, a la misma exposición solar, entonces puede haber dificultad para ver, puede haber visión borrosa, puede a veces estar asociada a náuseas o incluso vómito, limitar actividades que uno desempeñe. A veces las mujeres puede estar relacionada incluso con los episodios del ciclo menstrual. Sí. Entre otras cosas. Bueno, ¿y qué factores desencadenan la migraña? Entonces, si el paciente ya sabe que tiene migraña, sí. Lo ideal es que reconozca que se lo desencadena. Dentro de todas las múltiples cosas que dije anteriormente, no significa que todas le den. Entonces lo importante es reconocerse, ¿cierto? Si tú y yo sufrimos de migraña, puede que a mí me lo desencadene tomar vino tinto y a ti no. Entonces ya tenemos ciertas cosas identificadas médicamente, pero no significa que a todo el mundo le dé por igual. Existe a veces unos síntomas que nosotros llamamos como premonitorios, como auras, a eso le llamamos auras, y es que nos dicen que nos va a empezar el dolor de cabeza. Algunas personas sienten unos dolores especiales. ¿Sí? Sí, y eso es muy importante tenerlo claro porque el neurólogo, que en este caso es el especialista que se encarga de evaluar las migrañas, pues puede ser un dato muy importante para el doctor y para determinar si obedece a una clasificación específica de migrañas, porque migrañas existen muchas.
Entonces pueden darle un apellido diferente a la migraña. Ok. Bueno, entonces a veces el dolor puede empezar en cierta zona puntual, puede aumentar de intensidad, puede acompañarse o no de la dificultad para ver la luz o estar en lugares muy iluminados o tener mucha intolerancia al ruido, estar acompañada de vómito, de náuseas. Son síntomas como premonitorios. Ok, ¿y cuál es el paso a paso del diagnóstico? Bueno, entonces una vez que el paciente empieza a presentar dolor de cabeza con frecuencia, es importante que consulte. ¿Por qué? Los dolores de cabeza pueden tener un desencadenante y pueden no tener un desencadenante. Me explico. Los dolores de cabeza pueden ser por una infección, pueden ser por una masa, pueden ser por un trauma, puede ser asociado a hormonas, puede ser asociado a consumo de ciertos alimentos o ciertos medicamentos. Sí. O como las migrañas clásicas pueden no tener un desencadenante como tal, sino que la persona tiene una predisposición a que le duela la cabeza. Sí. Eso es importante porque va a determinar un tipo de tratamiento u otro y un examen u otro. Sí. Entonces, antes de nosotros definir que un paciente tiene migraña clásica, buscamos que no exista otra causa que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Okay. Y una vez descartamos todas esas opciones, ya nos quedamos con el diagnóstico de migraña convencional. Ok. Y digamos que ¿qué tratamientos hay en la crónica? Bueno, entonces en la crónica, como ya sabemos que al paciente le da más de 15 episodios de dolor de cabeza al mes y no existe un desencadenante como una masa, una infección ni nada de eso, entonces lo que hacemos es evitar que aparezcan esos episodios de dolor. Sí. Porque la migraña puede ser muy incapacitante. Sí. Y el problema de las migrañas es que una vez empieza el dolor, él empieza a aumentar. Okay. Y si uno no lo bloquea digamos en un nivel bajo, cada que él aumenta de dolor se va haciendo más difícil encontrar herramientas farmacológicas para ayudarle al paciente a que se le mejore el dolor. Okay. Entonces son los típicos pacientes que consultan a urgencias, donde urgencias es un lugar que no es agradable, porque está el que llegó con un trauma, está el niño llorando, bueno, hay un montón de enfermos con una situación específica. Sí. Entonces es un lugar neurálgico, convulsionado. Sí. Entonces no es un lugar adecuado para un paciente con migraña, porque todo lo que hay en el entorno le va a aumentar su dolor. Fuera de eso, aparentemente usted lo ve bien. Sí. Pero es que, como dicen por ahí, la procesión va por dentro, el paciente es el que le duele. Entonces, claro, es un paciente que sí se ve mal, pero usted no lo ve botando sangre, no lo ve en una situación crítica. Entonces, generalmente se demoran mucho en atenderlo. Okay. Cuando son atendidos, pues obviamente ya están irritables, su dolor ha incrementado mucho más de cómo llegó a urgencias, y cuando le ofrecemos un tratamiento, a pesar de que le ofrezcamos un tratamiento de muy buena intensidad para controlarle el dolor, ya está tan alto el nivel de dolor que bajarle la intensidad es difícil. Entonces el paciente sale y dice, no, pues es que no salí como yo esperaba. Sí. No salí con la mejoría con la que yo esperaba. Claro, porque no estaba en el lugar más idóneo para mejorar. Entonces, mi recomendación para los pacientes con migraña es consultar oportunamente, pero si ya se conocen los síntomas, buscar al médico, y el médico probablemente le va a ofrecer medicamentos para evitar aparición de dolor. Sí. Entonces, a esos medicamentos los llamamos profilácticos, porque evitan episodios de migraña. Okay. Y una vez tengan el dolor, porque ya se le presentó el episodio de migraña, entonces tenemos medicamentos que controlan, se les llaman abortivos. ¿Por qué? Porque abortan el episodio de migraña, lo suspenden, lo eliminan, lo bloquean. Sí. Y cuando utilicen esos medicamentos que suspenden el dolor, pues utilizarlos cuando el dolor está en un umbral bajo, porque si esperan a que suba,
ya Muy difícil. va a ser más difícil resolverlo. Y acompañar el medicamento con un ambiente idóneo para mejorar. ¿Cuál sería ese? Un lugar tranquilo, oscuro generalmente, para evitar toda la exposición ambiental a la luz que estimula el dolor, y ojalá incluso acompañar esa toma de la medicación con un episodio de sueño, de siesta. Sí. A veces suele ser suficiente una siesta de 15 minutos después de haber tomado el medicamento para que haya un reposo y alivio importante de los síntomas. Y también muy importante no aguantarse un dolor de cabeza jamás, porque a veces, pues, y esto es mucho de los pacientes con migraña, que como que, yo ya sé que me duele. Se acostumbran. Sí, o como es que se hacen los fuertes. Existe lo que llamamos un estatus migrañoso. Un estatus migrañoso es un dolor de cabeza por más de 72 horas. Eso no es agradable para nadie. No es normal. Ni para el paciente que lo tiene que soportar, ni nosotros los médicos, porque ya después de un estatus migrañoso, pues ¿cuánto lleva? 72 horas soportando ese dolor como mínimo. Eliminarle el dolor por completo va a ser muy difícil. Entonces mi invitación a los pacientes de migraña es que no sean valientes, más bien aproveche cuando ya le inició la crisis, hacer uso de todas las herramientas farmacológicas y no farmacológicas para eliminar la crisis. ¿Y por qué duele la cabeza? Pues ¿cuál es como...? Bueno, entonces de entrada el cerebro, por ejemplo, no duele. Lo que duele es la membrana que cubre el cerebro. A eso se le llama meninge. Y las meninges, pues, es por donde pasan todos los vasos, y como que esa vasodilatación y vasoconstricción, ese movimiento, esa vasoconstricción que ocurre en las meninges es lo que realmente genera el dolor. Y pues se segregan una serie de sustancias propias del dolor que lo que hacen es amplificar esa respuesta. Entonces por eso el dolor va subiendo y se va intensificando. ¿Cuál es como un punto, una afección muy grave de soportar la migraña? El estatus, que era lo que yo mencionaba, que soportarlo puede ser contraproducente en el sentido en que ya no voy a tener como estrategia para ayudarle a enfrentar eso. Pero adicionalmente, como que acostumbrarse a vivir con el dolor, o a tener crisis, porque eso altera la calidad de vida. No te permite concentrarte, estás irritable, no te permite funcionar, no estás al 100% para hacer una actividad. Y si te expones a estar haciendo una actividad con tu dolor, pues no rindes en la actividad, pero al mismo tiempo lo que estás haciendo te va a incrementar el dolor. Y otra cosa muy importante es reconocer cuáles serían síntomas graves para consultar por urgencias, porque ya tu migraña puede que no sea una migraña. Por ejemplo, cuando las características del dolor cambian. Normalmente me empieza el dolor en la región frontal, se me va como para la parte de atrás de los ojos y ya después se me pasa para toda la cabeza. Generalmente así son mis crisis, se me va aumentando de intensidad. Si me expongo a la luz del sol me duele, si hay ruido me duele. Eso es lo normal para mí. Si eso es lo normal y cierto momento de dolor empieza totalmente diferente, se localiza diferente, cambia las características, se hace más intenso o aparece, por ejemplo, cuando hacemos una actividad física, es que subo las escalas y me apareció el dolor o me intensificó. O tosí o estornudé, hice un ejercicio que tuve que hacer un esfuerzo adicional y me intensificó el dolor. Se me fue la visión y me regresó, pero duró cuestión de segundos, pero me regresó y estoy viendo bien, no importa. Eso es indicativo de consultar.
la intensidad del dolor es que normalmente empieza leve y se me va aumentando, pero esta vez me despertó el dolor. No es normal. Ok. Sí, y también he escuchado que hay personas que se les, como que del dolor tan fuerte se les paraliza como a un lado de la cara. Exacto, entonces puede haber una parálisis asociada a la intensidad del dolor. Eso puede ocurrir. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que haya persistencia de los síntomas a pesar de que mejore el dolor. Ok. Algunos síntomas, bueno, dependiendo de la migraña. Por eso digo que los neurólogos son los que tienen la capacidad de discriminar adecuadamente el tipo de migraña que está presentando el paciente. Sí. Porque las migrañas, no la que estamos hablando, que es la crónica clásica, sino otros tipos de migraña van a tener asociados otros síntomas y a eso le llamamos migraña tipo clúster, migraña del trigémino, porque compromete un nervio específico, tiene otras características. Entonces, la recomendación en ese caso sería consultar con el especialista adecuado, porque puede que mi migraña no sea una simple migraña, una migraña convencional, sino que sea una migraña de las que tienen un apellido específico y requieran un tratamiento diferente. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la migraña episódica y la migraña crónica? La migraña crónica la que tiene más de 15 episodios de dolor en el mes. Ok. La episódica es la que usted tiene un episodio único, qué sé yo, una vez a la semana y tiene unas características similares a la migraña normal, pero aparecen menos veces. Ok. Muy ocasional, muy eventual. Ok, ¿hay alguna prevención pues con la migraña crónica? Sí, si usted reconoce qué cosas le disparan la migraña, pues evitarlas, ¿cierto? Sí. Si usted ya sabe que el consumo de licor, el trasnocho, el consumo de dulces, de vino tinto, te generan estos episodios, pues evitarlos. Ok. ¿Y existe alguna, pues como alguna terapia alternativa? Sí, existe desde la meditación, desde medicina alternativa, acupuntura. También existe terapias ayudantes como el Botox, que a veces infiltran algunos puntos los neurólogos para generar disminución de los episodios de migraña, los medicamentos para prevenir las crisis, los medicamentos para abortar las crisis cuando ya están, el ejercicio puede ayudar a evitar los episodios, la alimentación. Ok, la alimentación balanceada, pues porque digamos si yo reconozco que yo con el consumo de quesos aparecen las migrañas, pues evitarlos. Ok. ¿Cierto? Algunos dulces, alimentos con alto contenido en carbohidratos muy dulces pueden generar episodios de ¿Por qué ese tipo de alimentos causa eso? Porque digamos que genera unos cambios en el patrón del dolor. Y pueden ser suficientes para generar esa vasoconstricción, esa vasodilatación de las meninges y predisponer al dolor. Ok, bueno, ya pasemos a la parte de los mitos, ¿cierto? Que son bastantes y más porque es que la migraña yo siento que pues todo el mundo como que la pasa de alto. O sea, de las personas que yo he conocido, muchos me da migraña, pero vivo con ella y normal. Ajá. Y les da como a veces igual, ¿cierto? Como que se acostumbran a vivir con eso. Con el dolor. Exacto. Pero no la manejan, sino que se acostumbran a vivir con ella. Exacto. Pero cuando descubren como algo que se las quita, es como mera, pues se les nota la tranquilidad. La mejoría. Exacto. Se dan cuenta que es mucho mejor. Que la vida es más sabrosa. Sí, bueno. ¿La migraña son solo dolores de cabeza severos? No, pueden ser leves pero frecuentes. Ok. Entonces, como mencionamos, pues para quienes no nos duele la cabeza y no tenemos migraña, cada que nos duele la cabeza decimos como ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero como tú mencionas, ellos se acostumbran a vivir con eso y pueden ser dolores de cabeza muy leves que están ahí permanentemente todos los días. Ok.
Entonces no tienen que ser severos. Claro que cuando son severos son más llamativos y Sí. los obligan a consultar porque ya se les sale de las manos, pero pueden ser dolores de cabeza de baja intensidad pero frecuentes. Ok, bueno, es muy puntual, que es que las personas consideran que no van al médico por la migraña porque consideran que el mismo médico no tiene no considera esta enfermedad como seria, como que es algo normal, es una migrañita normal. Bueno, entonces es una lástima que haya esa percepción, ¿cierto? Creo que hay como de parte y parte. Sí. La primera es que para nosotros los médicos, cuando atendemos un paciente con migraña, nos enfocamos mucho en identificar si hay algún signo que ponga en riesgo al paciente. Sí. Como sabemos, es una enfermedad crónica. Sí. Entonces, desafortunadamente, la terapia está muy en las manos del paciente, en identificar qué se lo genera, en evitar que le progrese, que le aparezcan los episodios, sí. Y cuando aparezcan, pues controlarlos oportunamente. Pero a veces vemos en la consulta que los pacientes no hacen uso de esas recomendaciones, sino que esperan a que nosotros le quitemos el dolor, cuando nosotros sabemos que el que pudo haberlo controlado desde el principio es el mismo paciente. Okay. Por eso es que los tratamos de educar en la consulta, y para eso también es este podcast, para educar a las personas que tienen migraña en que cómo pueden evitar los síntomas o cómo pueden evitar las crisis, y a las personas que tienen un migrañoso en su vida, cómo pueden ayudarles a estos pacientes a mejorar. Entonces, de pronto es de parte y parte. Primero, nosotros nos enfocamos en que no haya nada grave, pero una vez sabemos que no hay gravedad, pues recurrimos a dar información, estrategias y a decirle al paciente que es que venga, esta enfermedad depende más de usted que de lo que yo puedo como médico dar. Bueno, ¿qué tan cierto es que la cafeína ayuda a bajar esos dolores? Bueno, tiene doble rol. Sí. Las bebidas oscuras pueden ser un disparador y ahí cabe la cafeína. Okay. La cafeína, el vino tinto, el té, la Coca-Cola, ¿cierto? Todas las bebidas oscuras pueden ser un disparador. Sí. Pero, digamos, a veces una recomendación es ayudarles al paciente a que tome un poco de café con la pastilla con la que quiere hacer la interrupción del dolor. Por dos razones. Una, porque el café le va a ayudar a esa pastilla, pero no aplica para todas las pastillas, aclaro, solo para estas de dolor, a que sea más rápida la absorción y el efecto. Okay. Pero adicionalmente la cafeína tiene un efecto desde vasodilatar las arterias. Sí. Y eso también ocurre en las meninges, entonces por eso puede bajar un poco la intensidad del dolor. Ok. Otro es que la migraña es como predominante en mujeres. Bueno, hay una predisposición a que tengamos más migraña, y una de ellas es la parte hormonal. Sí. Que puede ser algo que va en nuestra contra. El estado de los estrógenos, los cambios de los estrógenos y en el ciclo menstrual pueden predisponer a que tengamos episodios relacionados con el ciclo menstrual. Por eso es que podemos tener más incidencia. Pero no significa que sea una enfermedad solamente de mujeres, los hombres también la padecen. Aquí yo creería que es un problema más en el género. Nosotras somos de exponer y hablar más de lo que sentimos, los hombres se lo guardan, y entonces hacer el diagnóstico y hacerles el tratamiento a veces es más difícil porque no es que comuniquen tanto. Sí, me consta. Bueno, y por último, ¿la migraña solo se cura con medicamentos? Pues gran parte, si es para eliminar la crisis cuando ya la tiene, sí. Pero si usted hace recomendación de todas las medidas preventivas, pues puede tener mucho tiempo sin crisis de migraña y sin necesitar tratamiento. Ok, bueno, pues a mí me quedó muy claro como ese tema de la migraña. Siento que deberían tomárselo un poco más serio, sí, ¿cierto? Sí, porque claro, a veces uno se acostumbra a un dolorcito de cabeza y uno dice, no, sí, es el estrés. Hay otra cosa que te quería preguntar, gracias, me acordé.
¿Qué tan relacionado está la migraña con el estrés, la ansiedad, todo eso? Sí, está muy relacionado. Pues a veces con el mismo estrés, la ansiedad, hay limitación para conciliar el sueño, para tener un sueño reparador. Entonces, si uno no duerme bien, no descansa bien, tiene mayor predisposición a tener episodios de migraña. Y la misma carga tensional, a veces tenemos migraña tensional o cefalea tensional. Y es que ese estrés se carga en los músculos que tenemos, digamos, en la zona del cuello, en la zona frontal y temporal, y eso puede predisponer a dolores de cabeza en relación al estrés. Bueno, perfecto, ahora sí ya todo solucionado. Carlita, muchísimas gracias. Con gusto. Pues por todas las dudas que nos resuelves capítulo a capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de Medicina para Mortales. Y listo, chaito. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tendremos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos en nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Balbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.